Soy Megan Rose Parker, tengo 28 años, y he pasado mi vida persiguiendo sombras dentro de mi propia familia. Siempre fui la que sobraba, la que nadie notaba, mientras mi hermana era la estrella, la hija perfecta, la que todos presumían. Yo siempre intentaba encajar, buscando aunque fuera un poquito de cariño, de aprobación, pero cada intento se sentía como gritar al vacío. Aún así, seguía intentando, con la esperanza de que algún día mis padres me miraran y dijeran: «Estamos orgullosos de ti, Megan». El día antes de la boda de mi hermana, allá en Woodhaven, Kansas, estaba tan cansada que apenas podía mantenerme en pie. Había pasado semanas enteras preparando decoraciones, quedándome despierta hasta la madrugada, queriendo que su día fuera perfecto. Pero cometí un error. Perdí una caja de adornos que había preparado con tanto amor. Un pequeño descuido, pero para mis papás fue el fin del mundo. Esa noche, en la sala, sus rostros estaban llenos de rabia. Mi mamá me gritó: «Otra vez lo arruinaste, Megan. Siempre igual». Y mi papá, con una mirada tan fría que me heló la sangre, dijo: «El mejor regalo que podrías darle a tu hermana para su boda sería desaparecer de esta familia. Para siempre». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí el pecho apretado, la respiración pesada, y un nudo en la garganta que no pude soltar. ¿Cómo podían decirme eso? ¿Cómo podían desear que su propia hija se borrara de sus vidas, solo para no avergonzarse frente a los demás? No supliqué. No lloré. Solo tomé mis llaves, agarré mi mochila y salí por la puerta. La cerré con un golpe seco, como poniendo el punto final a una historia que ya no me pertenecía. Al día siguiente, no tuve valor de ir a la boda. Me quedé en un cuarto rentado, mirando una transmisión en vivo desde el celular de una amiga. Ahí estaban todos, mi hermana sonriendo con su vestido blanco, mis padres riendo, brindando felices, como si el simple hecho de no tenerme cerca les hubiera quitado un peso de encima. Y ahí, mientras los veía celebrar, algo dentro de mí despertó. No era tristeza, era fuerza. Una fuerza que no había sentido nunca. Pensé, ¿y si desaparecer no era una derrota? ¿Y si era mi libertad? Así que lo hice real. Empaqué mis cosas, vendí mi departamento, congelé la cuenta compartida y desaparecí de Woodhaven sin dejar rastro. Si te estás preguntando cómo reaccionó mi familia, o qué verdades salieron a la luz cuando ya no estuve ahí para mantener las apariencias, quédate. Esta es mi historia, la historia de cómo rompí con una familia tóxica que casi me destruye. ¿Quieres saber a dónde fui? Déjame el nombre de tu ciudad en los comentarios. Dale like, suscríbete, y acompáñame a descubrir los giros que tuvo este viaje para reencontrarme conmigo misma. Crecí en Woodhaven, Kansas, en una casa de 2 pisos con un porche hermoso, de esos que salen en las postales. Los vecinos saludaban, siempre sonriendo, creyendo que detrás de esas paredes vivía una familia feliz. Pero nadie sabía que dentro de esa casa, el amor era solo una fachada. Los vecinos nunca imaginaron lo que realmente pasaba dentro. Creían que todo era perfecto, que éramos la familia ideal. Pero detrás de esas paredes, cada día era una lucha silenciosa, un esfuerzo constante por ser vista, por ser valorada, por simplemente existir sin molestar. Mi hermana recibía elogios, regalos, atención, y yo siempre quedaba en segundo plano, intentando demostrar que yo también importaba. Cada sonrisa que no recibía, cada palabra dura que escuchaba, se acumulaba como un peso invisible en mi pecho. Al desaparecer, empecé a descubrir algo que nunca antes había sentido: libertad. Podía caminar por las calles de Woodhaven sin sentir que alguien me juzgaba, podía respirar sin el miedo constante de decepcionar a quienes nunca me apoyaron. Poco a poco, las piezas de mi vida comenzaron a caer en su lugar. Con cada decisión que tomaba lejos de ellos, entendía que la verdadera fuerza no venía de la aprobación de mi familia, sino de aceptarme y valorarme a mí misma. Empecé a conocer personas nuevas, lugares que nunca habría visitado si me hubiera quedado atrapada en esa casa. Cada amistad, cada pequeño logro, se sentía como una victoria personal, como si mi vida finalmente me perteneciera. Y mientras me reinventaba, comprendí algo esencial: la ausencia puede revelar verdades ocultas. Mi familia tuvo que enfrentar lo que realmente significaba mi presencia,
o mi falta de ella. Y yo, por primera vez, podía mirar mi vida y decir, esto es mío, esto es real, esto es libertad. Cuando dejé atrás Woodhaven, todo se sentía irreal. El camino se extendía frente a mí como una promesa y un miedo al mismo tiempo. No tenía un destino claro, solo la necesidad de empezar de cero. Manejar sin mirar atrás fue la parte más difícil. Cada kilómetro me alejaba de lo que conocía, pero también me acercaba a lo que por fin podría ser mi vida. Llegué a un pequeño pueblo, sin conocer a nadie, con lo justo para sobrevivir unas semanas. Renté una habitación en una casa vieja, con paredes agrietadas y olor a madera húmeda, pero para mí era un refugio. Nadie me juzgaba ahí. Nadie me recordaba quién había sido. Por las noches, me quedaba mirando el techo, preguntándome si mis padres siquiera habían notado mi ausencia, si mi hermana, entre brindis y fotos, se había preguntado dónde estaba. Pero las lágrimas que antes me ahogaban, poco a poco, se convirtieron en silencio. Un silencio que ya no dolía, sino que sanaba. Empecé a trabajar en una cafetería. No era un gran empleo, pero me daba algo más valioso, paz. Conocí gente amable, sencilla, que no esperaban nada de mí más que una sonrisa y un buen café. Con el tiempo, la dueña del lugar, una mujer mayor llamada Clara, me ofreció quedarme ayudándole con el negocio. Clara no sabía mi historia, pero me enseñó algo que nadie en mi familia había hecho, que no necesita ser perfecta para merecer cariño. Ella me escuchaba sin juzgar, me hacía reír, y poco a poco empecé a sentir que pertenecía a algún lugar. Un día, mientras limpiaba las mesas, vi a una pareja discutiendo, y algo dentro de mí se quebró. Recordé a mis padres, sus gritos, sus caras llenas de decepción, y comprendí que no quería repetir ese ciclo nunca más. Que si algún día tenía una familia, sería distinta. Desde entonces, cada amanecer lo veía como una segunda oportunidad. No una huida, sino una nueva vida. Y aunque a veces el pasado intenta alcanzarme, ya no me asusta. Porque esta vez, soy yo quien decide cuándo abrir la puerta, y cuándo cerrarla para siempre. Pero detrás de las puertas cerradas, la verdad estaba muy lejos de ser perfecta. Mis padres, Patricia Lynn Foster y Michael James Foster, eran dueños de una firma de contabilidad local, respetada en el pueblo por su confiabilidad y su relación con la comunidad. Patricia se encargaba de los clientes con su ingenio afilado y organizaba eventos como colectas benéficas. Siempre impecable, con ropa perfectamente planchada y maquillaje que nunca se movía. Michael llevaba los libros contables con calma y apoyaba todas las decisiones de Patricia, incluso en cómo nos criaban a nosotras, sus hijas. Desde que tengo memoria, mi hermana era la estrella alrededor de la cual giraba todo. 4 años mayor que yo, parecía que todo le salía fácil. Traía a casa calificaciones perfectas y trofeos deportivos que Patricia mostraba con orgullo en la sala. Tu hermana tiene un talento natural para liderar, decía Patricia durante la cena, con los ojos brillando mientras contaba el último logro de mi hermana. Michael asentía y añadía, tiene esa ambición que siempre esperamos. Yo intentaba destacar también. Practicaba piano durante horas, me unía al equipo de debate, participaba en concursos, pero nada parecía suficiente. Cuando gané un concurso de arte de la escuela a los 8 años, Patricia miró el certificado y murmuró. Lindo pasatiempo, pero tu hermana quedó primera en la Olimpiada de Matemáticas. Eso sí es talento real. Los constantes comparativos me carcomían por dentro. Cada esfuerzo parecía inútil, cada logro era minimizado frente a los éxitos de mi hermana. Los momentos de juego en el patio trasero eran aún más evidentes. Si discutíamos por un columpio o un juego, Patricia siempre fallaba a favor de mi hermana, diciéndome que dejara de ser egoísta. Michael rara vez intervenía, después solo me daba una palmadita en el hombro y decía: y déjalo pasar, niña. La armonía familiar importa. Para cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido a desaparecer un poco, a evitar cualquier luz que pudiera llamar la atención para no recibir críticas. Pero los comentarios no se detenían. Patricia vigilaba cada detalle de mi apariencia, haciendo observaciones constantes durante el desayuno. Megan, esa camiseta te hace ver desarreglada. Cámbiate antes de la escuela. Yo era delgada,
pero sus palabras me hacían dudar de cada mirada que me lanzaba al espejo. Michael también se sumaba en temas de carrera. Cuando expresé interés en marketing, él preguntaba: ¿por qué no contabilidad como nosotros? Tu hermana ya está haciendo prácticas en una firma. La preparatoria amplificó todo. Mi hermana avanzaba con honores, aceptada en un programa de negocios de prestigio. La familia celebraba con una fiesta en casa. Patricia y Michael la llevaban al campus, publicando fotos en línea con títulos como orgullosos padres de una futura CEO. Yo me quedé atrás, inscribiéndome en un colegio comunitario local para ahorrar dinero y ayudar en la firma después de clases. Pero ayudar significaba hacer mandados para Patricia, archivar papeles para Michael o cubrir la recepción cuando necesitaban un descanso. Cada día me recordaba lo pequeña que era mi presencia frente a mi hermana, lo insignificante que se sentía mi esfuerzo en comparación con la perfección que ellos adoraban. Cada día se sentía como una carrera imposible de ganar. Incluso cuando lograba algo que debería haberme hecho feliz, la aprobación nunca llegaba. Mis padres estaban demasiado ocupados celebrando a mi hermana o criticando cada detalle mío. Las tareas más simples en casa se convirtieron en pruebas de paciencia y control. Si intentaba organizar algo para mí, Patricia encontraba algún fallo. Si me vestía diferente o decidía probar un estilo nuevo, ella lo señalaba como incorrecto. Michael, aunque menos directo, reforzaba la idea de que yo siempre estaba un paso detrás de mi hermana, preguntando por qué no podía ser más como ella, más ambiciosa, más organizada, más perfecta. Los años de secundaria fueron especialmente duros. Mientras mi hermana asistía a viajes escolares exclusivos, recibía premios y practicaba deportes de élite, yo tenía que ajustarme a horarios que me dejaban exhausta, ayudando en la oficina familiar después de la escuela, cumpliendo con responsabilidades que no correspondían a mi edad. Cada tarea que completaba, por mínima que fuera, parecía invisible. Cada elogio que buscaba era reemplazado por un recordatorio de los logros de mi hermana. Incluso los momentos de socialización se sentían cargados. En fiestas o reuniones familiares, Patricia se aseguraba de resaltar a mi hermana, sus amigos, sus talentos, sus historias exitosas. Yo estaba allí, presente, pero como un fondo decorativo, un personaje secundario que nadie miraba directamente. Conforme pasaban los años, aprendí a esconder mis emociones, a sonreír cuando en realidad quería gritar, a asentir cuando quería cuestionar, a cumplir con expectativas que no eran mías. Pero, aunque callada, una rabia silenciosa crecía dentro de mí, una mezcla de tristeza, frustración y deseo de demostrar que yo también podía brillar, aunque no lo vieran. En la universidad local, aunque mi hermana ya estaba en un programa de negocios prestigioso, yo aprendí a manejar las finanzas de la firma, a atender clientes, a tomar responsabilidades que me enseñaban disciplina, paciencia y fuerza interior. Nadie lo notaba como un logro comparable a los de mi hermana, pero para mí cada tarea completada era una pequeña victoria silenciosa, un paso más hacia mi independencia emocional y mi libertad futura. A veces, cuando estaba sola en mi habitación por la noche, me preguntaba si alguien realmente entendía lo que sentía. Escuchaba risas y aplausos por los logros de mi hermana desde la sala, y me preguntaba si algún día alguien celebraría algo mío con la misma emoción. Sentía que mi existencia se medía siempre en comparación con ella, y que nunca podría ser suficiente para los ojos de mis padres. Con el tiempo, empecé a notar cómo mi voz y mis opiniones eran ignoradas en conversaciones familiares. Si decía algo, lo pasaban por alto, si sugería una idea, rápidamente la descartaban. Era como si mi presencia estuviera permitida únicamente para complementar a mi hermana, pero nunca para destacarme por mí misma. Incluso en la escuela, los recuerdos de mi casa me seguían. Cada vez que alguien elogiaba a su familia, sentía un vacío. Me obligaba a sonreír y a sentir, mientras por dentro luchaba con la sensación de que nunca pertenecería del todo a ningún lugar, ni a mi hogar, ni a los círculos sociales de la escuela. El cansancio emocional se acumulaba. Cada día era un equilibrio entre cumplir con lo que esperaba mi familia y tratar de encontrar pequeños momentos para mí misma. Me refugiaba en libros, música y dibujo, intentando crear un espacio donde mi talento y mis esfuerzos fueran reconocidos, aunque solo fuera por mí. Esa constante presión y sensación de invisibilidad me enseñó a ser resiliente de formas que nadie podía ver. Aprendí a planear, a organizarme,
a encontrar soluciones por mi cuenta. Y poco a poco, esa resiliencia se convirtió en la semilla de algo más grande, el deseo de escapar y reconstruir mi vida lejos de un entorno que me consumía emocionalmente. Salía con chicos de vez en cuando, pero casi siempre perdían interés cuando veían que mi vida giraba en torno a las llamadas y demandas de mi familia. Una relación terminó abruptamente después de que Patricia lo interrogara en la cena. Es buena persona, pero no tiene la ambición del novio de tu hermana. Después de graduarme, conseguí un trabajo en marketing en una agencia pequeña cerca de casa. El traslado era corto, lo suficiente para pasar por la casa cada día. El sueldo estaba bien, y renté un departamento a 3 cuadras, buscando un poco de independencia mientras seguía disponible para mi familia. Pero esa disponibilidad se convirtió en una obligación constante. Pronto, los mareos de Patricia se hicieron frecuentes. Los médicos decían que era estrés, pero ella exigía que yo la llevara a todas sus citas, insistiendo en que no podía manejar sola. Michael reforzaba la presión llamándome durante la hora de comida. Tu mamá depende de ti, Megan. La familia primero. Mi hermana, ahora prosperando en la ciudad como ejecutiva corporativa, aparecía solo 2 veces al año. Se hospedaba en hoteles y transformaba sus visitas en sesiones de elogios hacia ella misma. Patricia brillaba, preguntando por sus promociones o vacaciones, mientras yo servía la comida, recogía los platos y volvía a ser invisible. Sacrifiqué sueños más grandes, como mudarme para trabajar en una agencia reconocida, convenciéndome de que mi lealtad sería recompensada. Pero el resentimiento crecía. El invierno pasado, cuando la artritis de Patricia empeoró, convertí mi cuarto de visitas en su espacio de recuperación, trabajando desde la mesa de la cocina, atendiendo sus constantes pedidos. Michael pasaba todos los días, dándome agradecimientos vagos, que se sentían más como deber que como aprecio. Mi hermana mandaba paquetes de cuidado, pero sus llamadas siempre giraban en torno a su propia vida, rara vez preguntando por la mía. A pesar de todo, seguía sosteniendo la planificación de su boda, contactos con proveedores, cronogramas, decoraciones, convencida de que ese esfuerzo podría cerrar la brecha con mis padres. Esa caja perdida no era el verdadero problema. Era la excusa perfecta que habían estado esperando. Su explosión desató años de favoritismo acumulado, confirmando que yo siempre había sido la intrusa, la hija que jamás sería suficiente. Ver las transmisiones en vivo, verlos brindar felices sin mí, transformó el dolor en claridad. ¿Hasta cuándo soportaría esto? Desaparecer no era venganza, era reclamar algo que nunca me habían dado, mi propio valor. La boda de mi hermana debía ser el momento en que todo cambiara. Jessica Lynn Carter, mi hermana mayor, se casaba con David Paul Carter, un financiero que conoció en la ciudad. Yo me entregué por completo a hacer que todo fuera perfecto, creyendo ingenuamente que eso finalmente me ganaría un lugar real en la familia. Durante meses invertí cada minuto libre y cada centavo en la planificación, esperando que Patricia y Michael me vieran como algo más que la hija que siempre quedaba atrás. Me decía a mí misma que podría ser mi oportunidad de pertenecer, de escuchar al menos una vez. Buen trabajo, Megan. Pero en el fondo, una voz persistente me advertía que era una posibilidad remota. Empecé temprano, coordinando cada detalle como si fuera mi salvavidas personal. Llamaba a los proveedores hasta tarde por la noche, negociando con el catering para asegurar los platillos favoritos de Jessica, pollo asado y papas con hierbas, sin ajo, porque Patricia tenía sensibilidad. Además de organizar la comida, también me encargaba de cada mínimo detalle de la decoración, flores, manteles, centros de mesa, iluminación, cada elemento tenía que ser perfecto según los estándares de Patricia. Llamaba a los floristas varias veces para asegurarme de que todo llegara el día correcto, revisaba las mesas una y otra vez, y anotaba cada ajuste que podía surgir. Mi rutina se volvió agotadora. Durante el día trabajaba en la agencia, y por las noches corría de proveedor en proveedor, entregando pagos, resolviendo problemas de última hora y atendiendo cualquier capricho que surgiera. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de tareas para todos menos para mí. Incluso los pequeños errores que cometía eran amplificados. Una silla mal colocada, un centro de mesa ligeramente torcido, un menú que no coincidía exactamente con las instrucciones de Patricia. Todo era un recordatorio de que nunca podía ser suficiente. Mientras tanto,
Mi hermana vivía su vida tranquila en la ciudad, con visitas breves y lujosas que convertían la boda en su propio espectáculo. Yo intentaba convencérmela a mí misma de que cada sacrificio valía la pena, que si lograba que todo saliera perfecto, por fin me verían, por fin me reconocerían. Pero con cada sonrisa fingida y cada plato servido, la verdad era clara, nadie notaba mi esfuerzo, nadie agradecía mi trabajo, y mis logros seguían siendo invisibles. Las semanas previas a la boda fueron un tormento silencioso. Dormía pocas horas, comía rápido y corría de un lugar a otro, manejando situaciones que iban desde proveedores que no cumplían horarios hasta ajustes de última hora en el salón. Cada día me recordaba que mi lugar en la familia nunca sería igual al de mi hermana, sin importar cuánto trabajara o me sacrificara. Y aún así, seguía adelante, pensando que el amor familiar podría ganarse con esfuerzo y dedicación, sin darme cuenta de que había un límite que ellos no estaban dispuestos a cruzar conmigo. La mañana del desastre empezó como cualquier otra, con Patricia dando órdenes desde la cocina y yo corriendo de un lado a otro intentando que todo quedara perfecto. Tenía una lista enorme en la mano, flores, música, mesas, confirmaciones, cada detalle debía estar bajo control. El aire se sentía tenso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración antes de una tormenta. Entre tanto ajetreo, una caja desapareció. La caja que contenía las decoraciones personalizadas que había hecho a mano durante semanas. Pasé horas buscándola, revisando el auto, el garaje, el salón, todo. Pero no apareció. Cuando finalmente me atreví a decírselo a Patricia, su rostro se transformó. Primero silencio, y luego una explosión de gritos. «Siempre lo arruinas todo, Megan», gritó con una furia que me hizo temblar. Michael estaba detrás de ella, cruzado de brazos, sin decir nada, solo observando. Su silencio dolía más que las palabras de mi madre. Intenté explicarle que había sido un accidente, que podía reemplazar las decoraciones, que aún había tiempo. Pero no escuchaban. Patricia me interrumpió con una mirada helada y una frase que nunca olvidaré. Si de verdad quieres darle algo valioso a tu hermana, desaparece de esta familia. El silencio después de esas palabras fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo, la respiración entrecortada, el eco de algo dentro de mí que se rompía. No lloré. No grité. Solo sentí que todo el peso de los años de rechazo se apretaba dentro de mi pecho. Tomé mis llaves, mi bolsa y salí de esa casa sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco, como si pusiera el punto final a toda una vida. Afuera, el aire frío me golpeó el rostro, y por primera vez sentí algo parecido a alivio. Esa noche dormí en mi coche, estacionado frente a un parque. No tenía un plan, ni un destino, solo el deseo de no volver nunca. Miré las luces de las casas, las risas lejanas de la gente que cenaba en familia, y pensé en lo irónico que era. Toda mi vida había buscado pertenecer, y justo cuando me echaron, fue cuando realmente empecé a ser libre. Pasé horas eligiendo flores, decidiéndome por peonies porque Jessica una vez mencionó que le encantaban en una revista. Quería que todo fuera perfecto, que cada detalle reflejara lo mucho que me importaba, aunque nadie pareciera notarlo. La lista de invitados fue una pesadilla. Patricia insistió en invitar a casi todos los líderes de la comunidad de Woodhaven. Así que me dediqué a rastrear direcciones de más de 100 personas, revisando los RSVP una y otra vez para evitar cualquier vergüenza. Incluso diseñé las tarjetas del lugar yo misma, quedándome despierta hasta pasada la medianoche para elegir la tipografía perfecta. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, era una especie de plegaria silenciosa por aprobación. Pero Patricia y Michael apenas notaban mis esfuerzos. Cuando le mostré a Patricia el menú del catering, lo revisó en 2 segundos y dijo que Jessica habría elegido algo más elegante. Michael, hojeando sus libros contables mientras tanto, añadió: «No la arruines, Megan. Tu hermana merece perfección». Sus palabras dolieron, pero tragué el dolor, diciéndome a mí misma que esa era su manera de mostrar interés. Seguí adelante, reservando el lugar, un granero encantador a las afueras del pueblo, y confirmando a la fotógrafa, una amiga de Patricia de la iglesia, llamada Susan Marie Collins, que no dejaba de hablar de lo radiante que se vería Jessica. Susan apenas me dirigía una mirada,
centrando toda su atención en la belleza y el encanto de mi hermana. Jessica tampoco estaba muy involucrada. Entre su trabajo ejecutivo en la ciudad y sus ocupaciones, me enviaba mensajes vagos, se ve bien o lo que tú creas, dejándome a mí a cargo de manejar todo el caos. Cuando ella sí visitaba, Patricia y Michael se transformaban, llenándola de preguntas sobre pruebas de vestido o el último ascenso de David. Yo me sentaba en la mesa sirviendo los platos, escuchando risas sobre recuerdos de los que yo no formaba parte. Una vez intenté compartir una idea sobre la distribución de los asientos, pero Patricia me cortó. Megan, concéntrate en hacerlo, no en hablar. Michael asintió, enfocando su mirada en Jessica, quien ni siquiera me dirigió la suya. Conforme se acercaba a la boda, las críticas se volvieron más agudas. Patricia me llamó una mañana, con la voz helada. Megan, tus correos al florista son poco profesionales. Tuve que reescribirlos. Horas había pasado redactando esos mensajes, pero solo me disculpé, con el estómago hecho un nudo. Michael no era mejor. Cuando le mostré el cronograma finalizado, suspiró. Tu hermana ya habría tenido esto resuelto hace semanas. Quise gritar que estaba compaginando sus demandas con mi propio trabajo, pero me contuve, aferrándome a la esperanza de que el día de la boda cambiaría su perspectiva. Gasté 2,000 pesos de mis ahorros, dinero que había reservado para una conferencia de marketing, en un collar vintage para Jessica, una delicada pieza de plata con un colgante de zafiro que sabía que le encantaría. Me imaginaba su rostro iluminándose, quizás incluso agradeciéndome frente a todos. También compré un vestido nuevo para mí, sencillo, azul marino, que Patricia no llamaría de mal gusto. Practiqué mi sonrisa frente al espejo, decidida a cumplir el papel de hermana solidaria, aunque por dentro me sintiera una intrusa. Una semana antes de la boda, llamé a Jessica, casi rogándole que me confirmara su hora de llegada, queriendo que todo estuviera absolutamente perfecto y esperando que, de alguna manera, todo ese esfuerzo finalmente me hiciera importar en su familia. Cada día se volvía más agotador. Entre llamadas con proveedores, correos electrónicos interminables y ajustes de última hora, sentía que mi vida entera giraba en torno a la boda, mientras la mía propia quedaba en pausa. Tenía que recordar nombres de invitados, horarios de entregas, confirmaciones de catering y hasta los detalles más pequeños como la posición exacta de cada flor en la mesa. Cada error, por mínimo que fuera, era criticado, cada acierto, ignorado. Patricia no dejaba de observar, criticando incluso decisiones que yo sabía que eran correctas. Y Megan, esto no se ve profesional, decía sobre un arreglo floral que había diseñado con cuidado. Michael intervenía solo para reforzar la presión. Tu hermana merece que todo salga perfecto, no queremos errores. Mientras tanto, Jessica aparecía solo para revisar cosas superficiales o enviar mensajes breves, dejando que yo resolviera todos los problemas. Cada vez que ella sonreía ante la fotógrafa o recibía elogios de mis padres, yo sentía que desaparecía un poco más, invisible entre la perfección de mi hermana. Dormía poco, comía rápido y siempre tenía la sensación de estar corriendo contra un reloj imposible. Mi departamento, ese pequeño espacio que alquilé para tener algo de independencia, se convirtió en oficina, taller y dormitorio improvisado, con pilas de listas, sobres y decoraciones por todas partes. Cada vez que Patricia revisaba los correos o los detalles de la boda, encontraba algo que criticar. Cada comentario de Michael recordándome que Jessica ya habría tenido todo resuelto semanas antes, se sentía como un golpe silencioso. Yo solo tragaba mis emociones, convencida de que algún día, cuando todo saliera perfecto, ellos me reconocerían. Incluso mi vestido y mis accesorios eran cuidadosamente seleccionados para no provocar desaprobación, mientras invertía mis ahorros en regalos y detalles que esperaba que impresionaran a todos. Cada gesto mío estaba calculado, no para mi propia felicidad, sino para intentar ganar un poco de visibilidad y cariño que nunca llegaba. La tensión aumentaba con cada día que pasaba, y aunque me decía a mí misma que todo valdría la pena, la sensación de agotamiento y soledad crecía. Todo estaba bajo control, en teoría. Pero por dentro, sentía que cada esfuerzo era como llenar un agujero sin fondo, uno que jamás podría llenarse con la aprobación de mis padres o la atención de mi hermana. La semana antes de la boda fue una verdadera locura. Dormía apenas 3 o 4 horas por noche,
con el celular pegado a la mano por si algún proveedor llamaba con un detalle urgente. Mi cuerpo ya estaba agotado, pero lo peor era el cansancio emocional. Sentía que, sin importar cuánto hiciera, todo seguía estando mal a los ojos de mis padres. Patricia me mandaba mensajes a cualquier hora, revisando cada mínimo detalle. Y Megan, las flores deben ser más claras, esas se ven tristes. Y Megan, ¿ya confirmaste con el fotógrafo? No quiero sorpresas. Megan, ¿segura que los manteles no se ven baratos? Cada palabra era una aguja que me recordaba que nunca iba a ser suficiente. Michael, como siempre, apoyaba todo lo que ella decía, como si yo fuera una empleada más de su oficina. Jessica, por su parte, respondía a mis mensajes con frases cortas como ok o haz lo que creas mejor. Cuando le pedí que llegara un día antes para revisar el ensayo general, me contestó: no puedo, tengo una junta importante. Ustedes encárguense. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. Ustedes, como si fuéramos su personal, no su familia. Esa noche me quedé sentada en la cocina, mirando la lista interminable de pendientes. Me di cuenta de que todo lo que hacía era por una aprobación que nunca iba a llegar. Ni un gracias, ni un buen trabajo, ni siquiera un ¿cómo estás, Megan? Nada. Solo órdenes, críticas y comparaciones. Y aún así, parte de mí seguía soñando con ese momento en la boda en el que, tal vez, mi mamá me abrazara y dijera: y sin ti, nada de esto habría sido posible. Era un sueño ingenuo, pero era lo único que me mantenía en pie. Me repetía que si aguantaba un poco más, si todo salía perfecto, quizás al fin verían mi valor. Pero en el fondo ya sabía la verdad, en esa familia, no había espacio para mí. Yo solo era la sombra que trabajaba detrás del brillo de mi hermana. Y aunque aún no lo sabía, esa boda no solo sería el fin de su soltería, sería el fin de mi paciencia, de mi silencio, y del papel que me obligaron a jugar toda mi vida. Le dije: significará mucho para mamá y papá. No tuve el valor de admitir que, en el fondo, también significaba mucho para mí. Para mi sorpresa, Jessica aceptó venir en coche con David, su prometido, y prometió llegar temprano. En ese momento sentí una chispa de esperanza, como si todo mi esfuerzo finalmente estuviera dando frutos. Pero conforme se acercaba la boda, la ansiedad empezó a consumir cada parte de mí. Revisaba todo una y otra vez, la orden del pastel, la lista de canciones, las luces, los centros de mesa, los horarios de los proveedores. Sabía que si algo salía mal, Patricia y Michael lo usarían como excusa para destrozarme. Le mandé un mensaje a Susan, la fotógrafa, para confirmar su horario. Me respondió con un tono que me dolió más de lo que esperaba. No te preocupes, haré que Jessica brille. Siempre lo mismo. Todo era sobre Jessica. Nadie hablaba del trabajo, del esfuerzo, de las horas que yo estaba dejando en ese proyecto. Solo importaba que ella se viera perfecta, que la familia Foster siguiera pareciendo impecable ante los ojos del pueblo. Patricia me llamaba todos los días con nuevas exigencias. Megan, asegúrate de que las servilletas combinen con los manteles. Y no dejes que los invitados estacionen cerca del granero, eso se ve vulgar. Michael también tenía su lista. Revisa tú misma el sonido, tu hermana debe escucharse clara cuando diga sus votos. Yo asentía, tomaba nota, hacía llamadas, enviaba correos, intentando cumplir con todo. Pero cada palabra de ellos era una piedra más sobre mis hombros. La noche antes de la última reunión con los proveedores, estaba completamente agotada. Vivía de café y listas interminables, con la esperanza de que al menos reconocieran mi trabajo. Preparé una carpeta perfecta, contratos, recibos, horarios, copias, todo ordenado con pestañas de colores. Se las llevé a mis padres. Patricia hojeó el material apenas unos segundos, con esa mirada suya tan fría. Está bien, pero no está a la altura de tu hermana, dijo, devolviéndome la carpeta sin siquiera mirarme a los ojos. Michael ni siquiera la revisó. Solo murmuró: esperemos que no la arruines, Megan. Tu hermana se merece lo mejor. Esas palabras me perforaron. No eran nuevas, pero esa vez dolieron más. Me quedé ahí parada, con la carpeta en las manos,
sintiendo como todo mi esfuerzo, mis desvelos, mis ilusiones, no significaban nada. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando en mi cabeza esas voces que me acompañaban desde niña. Tu hermana esto, tu hermana lo otro, tú siempre fallas. Me preguntaba por qué seguía intentando agradarles, por qué seguía buscando su aprobación si ya me habían descartado desde hacía años. La boda debía ser mi momento para demostrar que también podía brillar junto a Jessica, pero cada comentario, cada mirada de desdén, levantaba un muro más alto entre nosotros. Y aunque no lo sabía todavía, el verdadero quiebre llegaría al día siguiente, cuando un pequeño error, una simple caja olvidada, se convertiría en la excusa perfecta para echarme toda la culpa. Ese día amanecí temprano, decidida a dejar todo listo. Revisé la lista de invitados, confirmé con el DJ, preparé los arreglos de mesa. Mi departamento parecía un campo de batalla, papeles, cintas, flores, y tazas vacías por todas partes. Aún así, me sentía orgullosa. Metí las decoraciones en cajas, las acomodé en el coche y conduje hasta la casa de mis padres. Mientras manejaba, soñaba con ver una sonrisa en su cara, con escuchar un simple gracias. Pero en cuanto crucé la puerta, entendí que ese día no habría ningún reconocimiento. Estaba cargando una caja con los centros de mesa, unos delicados orbes de cristal que había buscado por semanas, cuando me di cuenta de que faltaba una. La había dejado en mi departamento. Un error tonto, humano. Antes de que pudiera explicarlo, Patricia ya me había visto. ¿Dónde están las decoraciones completas? Me soltó con ese tono que siempre usaba para humillarme. Michael levantó la vista del sofá, con el café en la mano, y su expresión se endureció. Olvidé una caja, dije, tratando de mantener la calma. Voy por ella ahora mismo. Pero Patricia me interrumpió golpeando la mesa con la palma. ¿Olvidaste una caja? Siempre lo arruinas, Megan. Siempre. Este no es un trabajo escolar que puedas hacer a medias. Es la boda de tu hermana, y tú sigues comportándote como una irresponsable. Sus palabras me cayeron como una bofetada. Podía sentir el calor en mis mejillas, la garganta apretada. Michael se levantó despacio y dijo con una voz baja pero llena de veneno. Hemos sido pacientes contigo, Megan. Pero esto ya es demasiado. Y en ese instante supe que ya nada volvería a ser igual. El aire en la sala se volvió denso, casi insoportable. Cada palabra de Patricia y Michael parecía clavarse como cuchillos invisibles, recordándome todos los años de desprecio, comparaciones y favoritismo hacia mi hermana. Sentí que todo mi esfuerzo, cada sacrificio, cada desvelo, se derrumbaba en segundos. Intenté calmarme, tomar una respiración profunda, pero el nudo en la garganta era imposible de soltar. La caja olvidada, aunque pequeña, se convirtió en el símbolo de todo lo que ellos habían considerado mi incompetencia. No era solo un error, era la prueba de que yo nunca podría estar a la altura de sus expectativas. Mientras Patricia seguía gritando, yo me quedé paralizada, con las manos aún sobre la caja. Sentí que mi corazón latía con fuerza, mezclando rabia, dolor y una sensación de traición que había estado acumulándose durante años. Michael permanecía a su lado, silencioso pero crítico, dejando claro que no habría piedad ni comprensión. Por un momento, quise correr, gritar, desaparecer en algún lugar donde nadie pudiera lastimarme más. Recordé todas las veces que me habían comparado con mi hermana, todas las veces que mis logros habían sido minimizados, todas las noches que pasé trabajando en silencio para que alguien notara mi esfuerzo. Nada había cambiado, y allí estaba la evidencia. Ellos seguían viendo en mí solo a la hija que fallaba, la intrusa, la que estorbaba. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí se encendió. Una chispa de claridad que me decía que no podía seguir así ni un minuto más. Todos los sacrificios, todas las lágrimas, toda la ansiedad, ¿para qué? Para mantener un lugar que nunca existió. Para ganar la aprobación de personas que jamás la darían. En ese instante, comprendí que la boda de mi hermana no era solo un evento, era el último recordatorio de que yo nunca tendría un lugar en esa familia. Y aunque todavía no lo sabía del todo, ese pequeño error, la caja olvidada, sería la excusa perfecta para cerrar ese capítulo y empezar a vivir para mí misma.
Patricia se giró hacia mí con los ojos encendidos, y su voz subió tanto que resonó por toda la casa. Eres una vergüenza, Megan. Siempre lo echas todo a perder. ¿Por qué no puedes hacer nada bien? Su tono era el mismo que usaba cuando yo era niña, cuando rompía un vaso o llegaba con una nota que no era perfecta. Pero esta vez dolió más, porque ya no era una niña. Era una mujer de 28 años que había hecho todo lo posible por ser vista, por ser valorada, y aún así, ahí estaba, siendo tratada como el error de la familia. Michael dejó su taza sobre la mesa con fuerza y se levantó, cruzando los brazos. Tu madre tiene razón. Estamos cansados de tus intentos. Siempre haces promesas, pero al final solo causas problemas. Tu hermana merece un día perfecto, y tú siempre lo arruinas todo. Sentí un temblor recorrer mis manos. No sabía si era rabia o tristeza. Quise explicarme, decirles que no había dormido en días, que había hecho todo por ellos, que mi única intención era hacerlos sentir orgullosos, pero las palabras se quedaron atoradas. Ellos no querían escucharme. Patricia dio un paso hacia mí, con una expresión helada. ¿Sabes qué sería el mejor regalo que podrías darle a tu hermana en su boda? Preguntó con una sonrisa amarga. Que desaparezcas. Para siempre. El silencio que siguió fue brutal. Ni el reloj del comedor se atrevió a sonar. Sentí un zumbido en los oídos, una mezcla de incredulidad y vacío. Michael asintió despacio, sin mirarme. Tu madre tiene razón. Si de verdad quieres hacer algo bien por esta familia, vete. No queremos que causes más vergüenza mañana. Esa frase me atravesó como una bala. Por un segundo, todo dentro de mí se rompió. Quise llorar, gritar, defenderme, pero lo único que hice fue quedarme quieta. Luego, sin decir una palabra, giré sobre mis talones y caminé hacia la puerta. Tomé las llaves del gancho en la pared, el mismo lugar donde las había colgado miles de veces, y sentí como el peso de los años me caía encima. Atrás quedaron los gritos, los juicios, las comparaciones. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, el sonido fue seco, definitivo, como un punto final a toda una vida de intentar encajar. Esa noche, mientras manejaba sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas, supe que algo había cambiado para siempre. No solo estaba huyendo de una casa, estaba dejando atrás una historia que nunca me perteneció. Nos estás avergonzando otra vez, Megan, escupió Patricia, con esa mirada dura que siempre me hacía sentir pequeña. Intenté explicarle, con la voz temblorosa, que había estado haciendo todo yo sola, que nadie me ayudaba, que apenas dormía, que todo lo hacía para que saliera bien, pero ella ni siquiera me dejó terminar. Eres descuidada, me interrumpió, cruzando los brazos. Siempre lo has sido. Tu hermana ya habría tenido todo listo hace meses. Jessica estaba ahí, parada junto a las escaleras con su prometido, David. Los dos vestidos de manera informal, listos para ir al ensayo de la cena. La miré, buscando en su rostro una palabra, una mirada de apoyo, algo, pero Jessica bajó la vista, sin decir nada. Como siempre. David fingía revisar su teléfono, incómodo, queriendo desaparecer del momento. Nadie me defendió. El aire en la sala se volvió pesado. Patricia subió el tono de voz hasta que su grito retumbó en las paredes. ¿O sabes qué, Megan? Ya tuvimos suficiente de tus errores. El mejor regalo que podrías darle a tu hermana sería desaparecer de esta familia. Para siempre. Michael, sentado en el sillón, apretó la mandíbula y asintió despacio. Y ya es hora, Megan. No perteneces aquí. Cada palabra me cayó como un golpe. No eran solo insultos, eran confirmaciones de lo que había sentido toda mi vida, que no me querían, que nunca encajé, que para ellos yo era un estorbo. Susan, la amiga de Patricia de la iglesia, estaba ahí acomodando flores para la cena de ensayo. Se quedó congelada, mirándonos con esos ojos de compasión fingida, sin atreverse a decir nada. Esa mirada, más que su silencio, me dolió. Me hizo sentir invisible. Sentí como el pecho me ardía. Quise gritar, arrojarles en la cara todos los sacrificios que había hecho, todo el esfuerzo, las noches sin dormir, los miles de intentos por agradarles.
pero entonces algo dentro de mí se rompió. Ya no quedaba nada que explicar. Ni nada que arreglar. Respiré hondo, y con una calma que ni yo entendía, les dije. Está bien. Van a tener su regalo. Dejé la caja sobre la mesa, giré, y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo una palabra. Cuando cerré la puerta con un golpe seco, el eco retumbó como un adiós definitivo. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina, con la computadora frente a mí, mirando la pantalla sin verla. Las palabras de Patricia y Michael me daban vueltas en la cabeza. No perteneces aquí. Y por primera vez, me di cuenta de que tenían razón. ¿Para qué seguir mendigando amor en un lugar donde me deseaban lejos? Al día siguiente, no tuve valor para ir a la boda. Una compañera del trabajo la transmitió en vivo por Facebook. Ahí estaban, Jessica, radiante en su vestido blanco, Patricia y Michael riendo, brindando con copas de vino, posando para las fotos como si todo en su mundo fuera perfecto. Nadie mencionó mi nombre. Nadie notó mi ausencia. Esa imagen, esa escena de felicidad sin mí, me dio claridad. Si querían que desapareciera, lo haría en serio. Esa misma noche empecé a planearlo todo. Llamé a mi jefe y pedí un día personal, algo que nunca hacía. Después contacté a un agente inmobiliario conocido por vender rápido por efectivo. Mi departamento, ese pequeño refugio donde había intentado construir una vida, valía más de lo que me ofrecían, pero ya no me importaba el dinero. Solo quería irme. También hablé con una abogada que había conocido en un evento, Karen Mitchell. La siguiente mañana me senté en su oficina y le conté todo, los años de rechazo, la humillación pública, como una simple caja se convirtió en la excusa perfecta para echarme. Karen me escuchó en silencio, tomando notas. Yo mantenía la voz firme, pero por dentro me desmoronaba. Quiero desaparecer, le dije finalmente. No solo irme. Quiero empezar de nuevo. Sin mi nombre, sin ellos, sin nada. Karen levantó la vista, sorprendida, pero asintió. Que eso no será fácil, Megan. Pero si estás decidida, puedo ayudarte a hacerlo bien. Y ahí supe que no había vuelta atrás. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de ellos, estaba corriendo hacia mí misma. Karen me explicó los pasos, uno por uno, con la voz tranquila pero firme. Primero tendría que liquidar todo lo que tuviera a mi nombre, cuentas, propiedades, contratos. Nada podía quedar que los conectara conmigo. Me dio una lista de tareas que parecía interminable, pero mientras la leía, sentí algo nuevo, libertad. Esa misma tarde volví a mi departamento y empecé a empacar, no con tristeza, sino con una calma que nunca había sentido. Saqué cajas, bolsas, papeles. Tiré recuerdos que antes me dolía soltar, fotos familiares, regalos de cumpleaños que ahora me parecían falsos, cartas llenas de promesas vacías. Todo fue al bote de basura sin dudar. Encendí música suave, preparé café y seguí trabajando hasta la madrugada. Entre montones de cosas, encontré una foto vieja, Jessica y yo en la playa, riendo, cuando todavía éramos niñas. Por un segundo me tembló la mano, pero luego recordé sus ojos evitándome en la escalera, el silencio que me regaló cuando más necesitaba su voz. Rompí la foto en pedazos. A la mañana siguiente, el agente inmobiliario llegó con un comprador. Todo pasó rápido. Firmé los papeles, entregué las llaves, y en cuestión de horas, el lugar que había sido mi refugio ya no era mío. Me pagaron en efectivo, menos de lo justo, pero suficiente para empezar de cero. Después fui al banco. Congelé la cuenta compartida, cerré la personal y retiré lo poco que tenía en efectivo. El cajero me miró raro cuando vacié todo, pero no dije nada. Solo quería cortar cada hilo que me unía a mi vieja vida. Al salir, respiré profundo. El viento se sentía distinto, como si realmente hubiera soltado un peso enorme. Por primera vez, no tenía a dónde ir, y sin embargo, no me daba miedo. Esa noche dormí en un hotel pequeño cerca de la estación. Llevaba una maleta, mi pasaporte y una carpeta con documentos que Karen había preparado. En la mesa del buró, escribí una carta corta. No busquen más.
Me fui, tal como querían. Pero esta vez, no volveré. La dejé dentro de un sobre sin nombre, lo sellé y lo guardé. Al día siguiente, con el amanecer, tomé un tren hacia otra ciudad. Mientras el paisaje pasaba por la ventana, supe que algo dentro de mí también se movía. La versión rota de Megan se estaba quedando atrás. El tren me llevó durante horas, cruzando pueblos, campos y montañas. Cada kilómetro que pasaba era como arrancar una página vieja de un libro que ya no quería leer. Llegué a una ciudad donde nadie sabía mi nombre, donde mi historia no existía. El aire olía a pan recién hecho y a libertad. Renté una habitación sencilla en una pensión manejada por una señora amable que no hacía demasiadas preguntas. Me miró y solo dijo, «Te ves cansada, hija. Aquí puedes descansar». No tenía idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Los primeros días los pasé caminando por las calles, observando la gente, las luces de los cafés, los niños corriendo después de la escuela. Por primera vez en años, nadie me pedía nada. Nadie esperaba que yo resolviera sus problemas o que cumpliera sus estándares imposibles. Era solo yo, y eso bastaba. Con el dinero que me quedaba, abrí una cuenta nueva bajo un nombre diferente, siguiendo el plan que Karen me había explicado. Cambié mi número de teléfono, cerré mis redes sociales, y compré un celular nuevo. Borré cada contacto, cada foto, cada rastro de la familia que me había echado. Por las noches, escribía en un cuaderno lo que sentía. Al principio, era puro dolor, rabia, tristeza, decepción. Pero poco a poco las palabras cambiaron. Empecé a escribir planes, ideas, sueños. Tal vez abrir mi propio negocio, tal vez estudiar algo nuevo. Me di cuenta de que siempre había vivido para complacer a otros, nunca para mí. Un día, mientras tomaba café en una cafetería chiquita, vi a una niña de unos 6 años dándole flores a su mamá. La mujer la abrazó riendo, sin vergüenza ni juicio. Esa imagen me rompió por dentro, pero también me sanó un poco. Me prometí que, aunque nunca tuviera hijos, sí me iba a convertir en alguien que pudiera dar amor sin esperar aprobación. Empecé a buscar trabajo en marketing, el área que siempre me gustó. Conseguí uno en una pequeña agencia local, nada glamuroso, pero honesto. Mis nuevos compañeros me trataron con respeto, sin saber nada de mi pasado. Y por primera vez en mi vida, cuando alguien dijo buen trabajo, supe que lo decían en serio. Cada noche al regresar a mi cuarto, miraba por la ventana las luces de la ciudad. Ya no sentía miedo. Solo una paz extraña, la de alguien que finalmente dejó de pedir permiso para existir. Pasaron los meses, y mi vida empezó a sentirse mía. No perfecta, no fácil, pero tranquila. Me levantaba temprano, caminaba al trabajo, y saludaba al panadero que ya sabía que siempre pedía lo mismo, café con leche y un conchita. En la agencia me daban más proyectos, y mis ideas empezaban a gustar. Por primera vez, alguien escuchaba mi voz sin corregirme o compararme con nadie. Una tarde, después de una junta, mi jefa, una mujer directa pero justa, me dijo, «Tienes talento, Megan. Pero te falta creértelo». Esa frase se me quedó grabada. Era cierto. Pasé tanto tiempo siendo la sombra de alguien más que me había olvidado de cómo brillar sin permiso. Con el tiempo empecé a decorar mi pequeño departamento. Plantas, fotos que tomaba en mis paseos, velas con aroma a vainilla. Lo convertí en un espacio donde se respiraba calma. A veces me sorprendía llorando sin razón, no por tristeza, sino porque por fin sentía libertad. Un día recibí una carta. No tenía remitente claro, solo mi nombre y una dirección que nadie debería conocer. Mi corazón se detuvo. Dentro había una nota corta escrita con la letra de mi madre. Tu hermana pregunta por ti. Dice que no fue lo mismo sin ti. No supe si reír o llorar. Esa frase, tan simple, llegó como un golpe al pecho. Por un segundo, mi mente regresó a todo lo vivido, los gritos, las comparaciones, la soledad disfrazada de familia. Cerré la carta y la guardé en un cajón sin responder. Aún no estaba lista. Esa noche salí a caminar bajo la lluvia. El sonido del agua sobre el pavimento me calmaba. Pensé en lo irónico que era todo, desaparecí para sobrevivir,
y solo entonces empecé a vivir. Pasaron semanas antes de que algo cambiara. Una llamada desconocida interrumpió mi rutina. «Megan Foster», preguntó una voz suave. «Soy Susan Collins». Mi estómago se revolvió. Era la fotógrafa, la amiga de mi madre, la misma que me vio romperme aquel día. «Necesito hablar contigo», dijo. «Es sobre tu familia». «¿Qué necesito saber?», pregunté, con la voz firme pero el corazón acelerado. Karen, la abogada, se reclinó en su silla, observándome con una mezcla de seriedad y empatía. «Megan, esto que estás planeando no es cualquier cosa», dijo en tono pausado. «¿Estás segura de que quieres hacerlo así, sin pensarlo un poco más?». Negué con la cabeza. He pasado toda mi vida esperando que cambien. Ya no tengo nada más que esperar. Ella suspiró, asintiendo con comprensión. «Está bien. Eres adulta. Legalmente puedes mudarte sin avisarle a nadie. Pero hay un detalle complicado, esas cuentas compartidas con tus padres. Si retiras todo, podrían acusarte de abuso financiero». Le expliqué que esas cuentas se habían abierto para gastos familiares, las medicinas de Patricia, los pagos de servicios, las reparaciones de la casa, y que, en realidad, casi todo el dinero era mío. Fruto de años de trabajo y sacrificios. Karen pensó un momento y luego me dijo con firmeza, «Lo mejor será congelarlas. Así proteges los fondos y te aseguras de que se usen solo para lo que fueron creados. También puedes abrir una nueva cuenta a tu nombre, sin vínculos con ellos». Salí de su oficina con el corazón latiendo fuerte, pero con una sensación nueva, control. Al día siguiente, todo empezó a moverse rápido. Fui a ver a otro abogado, Steven Reynolds, especialista en temas financieros. Era un hombre mayor, con lentes redondos y una voz tranquila. Escuchó mi historia con atención mientras revisaba los documentos. Cuando terminé, asintió. «Congelarlas es lo más inteligente», dijo. «Evitas que ellos las manipulen y mantienes todo en orden legalmente. Te ayudará a empezar de cero, sin que puedan meterse». Me abrió cuentas nuevas con un apartado postal en un pueblo cercano. Nada de direcciones conocidas. Nada que los vinculara conmigo. Por primera vez, mis finanzas eran solo mías. Después llamé a mi jefe. Tenía 9 años en esa agencia, casi una década de mi vida dedicada a ellos. Pero la llamada duró menos de 10 minutos. «Necesito renunciar», le dije. «¿Por motivos personales?», preguntó él, sorprendido. «Sí», respondí. «Personales, pero necesarios». Colgué con un nudo en la garganta, pero también con alivio. Esa tarde regresé a mi departamento y lo miré como si fuera la primera vez. Todo lo que había ahí representaba a la vieja Megan, la que se esforzaba por complacer, por encajar, por ganarse un «estamos orgullosos de ti» que nunca llegó. Me senté en el suelo con cajas vacías y comencé a dividir mis cosas. Vender, donar, llevarme. La pila de llevarme fue la más pequeña, mi laptop, algunas mudas de ropa, un cuaderno viejo donde escribía desde la universidad y un collar de plata con un pequeño zafiro que me regaló mi maestra de arte en la preparatoria. Todo lo demás podía quedarse atrás. Mientras empacaba, mi celular vibró. Era un mensaje de Jessica. «¿Estás bien?». Miré la pantalla por un largo minuto, pero no contesté. No sabía qué decirle. Patricia y Michael no llamaron. Ni una palabra, ni una disculpa. Solo silencio. Un silencio que dolía, pero que también me liberaba. Cada caja cerrada era un pedazo de pasado que soltaba. Me vi reflejada en el espejo del pasillo y, por primera vez, no me vi rota, sino liviana. Vendí el departamento en menos de una semana, aceptando una oferta mucho más baja de lo que valía. No me importó. Lo que necesitaba era desaparecer rápido. Firmé los papeles, entregué las llaves, y cuando salí del edificio, respiré profundo. Woodhaven, Kansas, con sus calles tranquilas y su gente sonriente, dejaría de ser mi hogar. Iba a convertirme en un fantasma, una historia que los Foster tal vez contarían con vergüenza o fingirían olvidar. Mientras conducía hacia la carretera, con las maletas en el asiento trasero,
Las palabras de mi padre resonaron en mi mente. El mejor regalo que podrías darle a tu hermana es desaparecer. Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas, y pensé. Entonces, papá, prepárate, porque te voy a dar el regalo más grande de todos. Conduje durante horas sin rumbo fijo, con la radio encendida solo para no escuchar el eco de mis pensamientos. El paisaje de Kansas se extendía infinito, campos dorados, estaciones de servicio vacías, y letreros que pasaban como recuerdos que ya no me pertenecían. No tenía un destino claro, solo sabía que no podía volver atrás. Cuando el sol empezó a bajar, paré en un pequeño motel junto a la carretera. El letrero parpadeaba vacancia en rojo, y el lugar olía a café viejo y desinfectante barato. Pagué en efectivo, usé un nombre falso y subí a la habitación con una sola maleta. Al cerrar la puerta, me quedé un momento quieta, escuchando el silencio. Era extraño, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Encendí la lámpara y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí: Hoy empieza mi vida. La mía, no la que ellos decidieron. Esa noche casi no dormí. Pensaba en todo lo que había dejado, los desayunos llenos de críticas, los años de intentar complacerlos, los abrazos que nunca llegaron. Y también pensaba en lo que podía venir, una vida nueva, donde no tenía que ser la hija que decepciona, sino simplemente Megan. A la mañana siguiente, me detuve en una cafetería local. Una señora mayor me atendió con una sonrisa cálida y me sirvió pan casero. Nadie me conocía ahí. Nadie esperaba nada de mí. Esa sensación me llenó de una paz rara, una libertad que nunca había sentido. Saqué mi laptop y empecé a buscar lugares para rentar. No quería una gran ciudad, solo un sitio tranquilo donde pudiera desaparecer entre la gente. Encontré un anuncio de un estudio pequeño en un pueblo llamado Maple Hollow, a unas 4 horas de ahí. El alquiler era bajo y las fotos mostraban un vecindario sencillo, con árboles y calles empedradas. Perfecto. Llamé al número del anuncio. Una voz amable contestó. ¿Está interesada en el estudio? Sí, respondí sin dudar. ¿Está disponible de inmediato? Puede mudarse mañana mismo, si quiere. Colgué con una sonrisa. Era como si el universo, por fin, me estuviera diciendo adelante. De regreso al motel, me detuve frente al espejo del baño. Mis ojos se veían cansados, pero distintos. Más firmes, más vivos. Por primera vez, la imagen que veía no era la sombra de alguien más. Era yo. Esa noche, mientras empacaba mi maleta, pensé en cómo mi vida anterior se desvanecía detrás de mí. Ya no era la Megan que se quedaba callada cuando la humillaban, ni la que sacrificaba su felicidad por una sonrisa de aprobación. Ahora era una mujer que, por fin, elegía su propio destino. Mañana partiría hacia Maple Hollow. Nadie sabría dónde estaba. Nadie tendría poder sobre mí. Solo quedaría el rumor, el silencio incómodo en las cenas familiares, y la historia de la hija que un día simplemente desapareció. Al llegar a Maple Hollow, sentí que respiraba por primera vez sin cadenas. Las calles eran estrechas, bordeadas de árboles altos y casas pintorescas, y había un aire de calma que me abrazaba. Dejé la maleta en el pequeño estudio y me senté junto a la ventana, observando cómo el sol se filtraba entre las hojas. Era un lugar donde nadie sabía mi historia, donde podía empezar de cero. Los primeros días los dediqué a organizar el espacio. Colocaba mis cosas, desempacaba con cuidado y decoraba el estudio con plantas y velas, creando un ambiente que me hiciera sentir segura y en control. Cada objeto colocado era una declaración: esta es mi vida, y la estoy construyendo a mi manera. Salí a caminar por el vecindario. La gente me sonreía cortésmente, pero nadie preguntaba nada personal. Compré en la tienda local, pedí un café en la cafetería de la esquina, y por primera vez en años nadie me criticó, ni me comparó, ni me hizo sentir pequeña. Abrí cuentas nuevas, puse mis ahorros a salvo, y comencé a buscar oportunidades de trabajo. Contacté agencias de marketing pequeñas, escribí correos, envié currículums. Nadie sabía de mi pasado, y eso me daba fuerza. Podía presentarme como la Megan que siempre había querido ser, capaz, profesional y libre de la sombra de mi familia.
Por las noches, escribía en mi diario lo que sentía, miedos, dudas, sueños. Me di cuenta de que había estado viviendo para otros toda mi vida, y ahora podía empezar a vivir para mí misma. Las palabras se convirtieron en un mapa de mi nueva vida, metas, ideas para el futuro, pequeños logros diarios. La primera semana terminó con una sensación extraña, miedo mezclado con emoción. Sabía que no podía retroceder, que cada decisión me llevaba más lejos de la Megan que había sido y más cerca de la Megan que quería ser. Comencé a pensar en cómo reconstruir mi carrera, cómo hacer amigos, cómo sentirme en casa en un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Un día, mientras organizaba mi escritorio, me di cuenta de algo. Por primera vez, no estaba huyendo, estaba avanzando. Cada paso, por pequeño que fuera, era mío. Cada decisión, sin la presión de nadie más, me hacía sentir viva. Steven revisó los números, su bolígrafo golpeando el escritorio mientras pensaba. Congelarlas es la opción más segura, dijo con voz firme. Protege los fondos para lo que fueron destinados, los gastos médicos y de la casa, sin darles libertad total. Para el final del día, las cuentas estaban bloqueadas y se había creado un fideicomiso con un administrador externo encargado de aprobar únicamente los gastos legítimos. Sabía que así cada centavo se usaría como debía, sin que Patricia y Michael pudieran manipular nada. Karen Michey, mi otra abogada, me dio un asentimiento cuando le conté mi plan. Y no solo te vas, Megan, dijo, con voz tranquila y amable. Estás reclamando tu vida. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y con la voz calmada renuncié a la agencia de marketing. Razones personales, dije, y terminé 9 años de trabajo con un correo breve confirmando mi decisión. La parte más difícil fue empacar. Estaba rodeada por muebles, ropa y cosas que ya no sentía como mías, reliquias de la vida que habían querido imponerme. Guardé solo lo que realmente importaba, mi laptop, unas cuantas mudas de ropa, mi diario de la universidad y el collar de zafiro que me había regalado mi maestra de arte. El resto, libros, platos, incluso el sofá que había comprado con esfuerzo, fue a donación o venta. Cada objeto que dejaba ir era como soltar una capa de expectativas que no eran mías. Elegí Tidewater, Carolina del Sur, casi por instinto. Un pequeño pueblo costero, lo suficientemente lejos de Woodhaven para sentir que estaba entrando a otro mundo. No tenía un plan más allá de llegar allí, pero el sur me llamaba, parecía perseguirlos después de años viviendo en sombras. Cargué mi auto con 2 maletas y tomé la carretera, la enero de 95 extendiéndose como una promesa. 3 días de viaje, entre estaciones de gasolina, moteles baratos y listas de reproducción que ahogaban los pensamientos que intentaban arrastrarme al pasado. Todo pagado en efectivo, mi viejo teléfono encendido solo para emergencias, guardando silencio en la guantera. Patricia me envió un mensaje seco. ¿Dónde estás? No respondí. Jessica escribió un vago «¿Estás bien?», pero la ausencia de Michael hablaba más que cualquier palabra. Su silencio confirmaba que había tomado la decisión correcta. Tidewater resultó más tranquilo de lo que esperaba. Un pueblo adormecido, con aire salado y una calle principal llena de tiendas pequeñas. Encontré un anuncio de una cabaña antigua frente al pantano, renta mensual, amueblada, disponible de inmediato. No era perfecta, los pisos crujían, un grifo goteaba y las ventanas se atoraban con la humedad, pero era mía. Un espacio donde nadie me exigía nada. Firmé el contrato como Elaine Parker, usando mi segundo nombre, no como disfraz, sino como un símbolo de mi nuevo comienzo, una distancia de la Megan que habían rechazado. Sentí un nudo en el estómago mientras leía los comentarios. La rabia y la frustración querían apoderarse de mí, pero respiré hondo y recordé por qué había tomado esa decisión. No podía dejar que las mentiras de ellos definieran mi vida ni mis emociones. Decidí no responder. Cada intento de explicarme habría sido perder tiempo y energía. En cambio, me enfoqué en mi nueva rutina. Compré víveres en la tienda del pueblo, caminé por los senderos del pantano y me senté en el muelle al atardecer, escuchando el sonido del agua y el viento. Cada momento me recordaba que estaba construyendo un espacio solo para mí, lejos de críticas y comparaciones. Abrí mi computadora y trabajé en nuevos proyectos. Creé diseños para pequeñas empresas locales y optimicé sus redes sociales.
Cada mensaje de un cliente satisfecho me llenaba de orgullo, un sentimiento que nunca había experimentado con mis padres, validación real, basada en mi esfuerzo y talento, no en su juicio. Un día, mientras exploraba el centro del pueblo, descubrí una librería pequeña, con estantes de madera y olor a libros viejos. Me acerqué al mostrador y la dueña, una mujer llamada Clara, me sonrió. «No pareces de por aquí», dijo con curiosidad. «Acabo de mudarme», respondí, sonriendo tímidamente. Esa tarde compré un cuaderno nuevo. Sentí que cada página en blanco era una promesa. Mi historia empezaba de cero, y esta vez, nadie podía borrarla ni corregirla. Conforme pasaban las semanas, la calma de Tidewater me fue enseñando algo. Podía vivir sin aprobación, podía sentirme suficiente solo siendo yo. Los recuerdos dolorosos de Woodhaven aparecían de vez en cuando, pero ahora eran como fantasmas distantes, que no podían tocarme. Incluso comencé a imaginar un futuro más grande, viajes cortos por la costa, tal vez un pequeño estudio de arte para mí, amigos que realmente me conocieran. Cada decisión pequeña, desde comprar una planta hasta aceptar un trabajo freelance, era un paso hacia la Megan que siempre había querido ser. Con cada día que pasaba, sentía que la Megan que había dejado atrás en Woodhaven desaparecía un poco más. La Megan que sufría por favoritismos y críticas se diluía, reemplazada por alguien fuerte, libre y dueña de su vida. Poco a poco, Megan comenzó a abrirse a la comunidad de Tidewater. Empezó con pequeños gestos, sonreír a los vecinos, saludar en la tienda de comestibles, participar en el mercado local los sábados. Cada interacción le daba un sentido de pertenencia que nunca había sentido con su familia. Un día conoció a Emma, una joven fotógrafa que dirigía un pequeño estudio cerca del puerto. Emma notó el interés de Megan en marketing y diseño y le propuso colaborar en un proyecto, promocionar el estudio en redes sociales. Megan aceptó con entusiasmo. Trabajar con alguien que valoraba sus ideas fue revitalizante. Por primera vez, no había críticas, ni comparaciones, ni expectativas externas. Mientras trabajaba en el proyecto, Megan también empezó a explorar la vida cotidiana del pueblo. Descubrió una panadería donde los pasteles solían ahogar, un parque tranquilo donde los niños jugaban y un pequeño café con música en vivo por las tardes. Cada lugar la hacía sentir que podía pertenecer, que podía construir un mundo donde su voz importara. Con Emma y otros nuevos conocidos, comenzó a recibir invitaciones a cenas y reuniones locales. Aunque eran relaciones incipientes, sentía que finalmente podía formar un círculo de personas que la aceptaban tal como era, sin tener que esforzarse para agradar. Megan también dedicaba tiempo a sí misma. Pintaba en un pequeño estudio improvisado en su sala, escribía en su diario y practicaba fotografía con su teléfono. Cada actividad la conectaba con sus propios intereses, recordándole que no necesitaba la aprobación de sus padres para sentirse valiosa. Con cada semana que pasaba, su confianza crecía. Sus días ya no giraban en torno a cumplir expectativas ajenas. Ahora podía decidir cómo invertir su tiempo y energía. Se dio cuenta de que la Megan que había vivido en la sombra, siempre buscando aprobación, estaba quedando atrás, y en su lugar surgía una mujer fuerte, creativa y autónoma. Jessica permaneció en silencio, pero una amiga me reenvió un mensaje privado de ella: «No tenías que abandonarnos así». Las palabras dolieron, como si giraran un cuchillo en la herida, pero no respondí. Había pasado años defendiendo cada paso, cada decisión ante ellos, y estaba terminada con eso. Llamé a Steven para revisar el fideicomiso. Confirmó que las cuentas estaban seguras, con los fondos distribuidos únicamente para los gastos médicos de Patricia y las facturas de la casa. Intentos de retirar grandes sumas, como 5,000 pesos para reparaciones de la boda, habían sido denegados porque no había documentación. Su narrativa se estaba desmoronando, pero ellos insistían en pintarme como la villana para salvar las apariencias. Una mañana, en el café, María notó mi tensión y deslizó mi café hacia mí, levantando una ceja. ¿Problemas familiares?, preguntó sin insistir demasiado. Sonreí débilmente y respondí: algo así, solo necesitaba un nuevo comienzo. Ella asintió, entendiendo. Este pueblo está lleno de gente que ha hecho lo mismo. Pronto encontrarás tu lugar. Cada día en Tidewater me liberaba un poco más del peso que había cargado durante años.
Corría por los senderos del pantano, mis tenis golpeando la tierra, expulsando la rabia, la culpa y la ansiedad acumuladas. Acepté más clientes freelance, llenando mi bandeja de entrada con proyectos que valoraban mis habilidades y no el rol que tenía en mi familia. Ignoré el segundo mensaje de Patricia, un tímido necesitamos hablar, y eliminé el seguimiento de Jessica. Mamá está molesta, por favor llama, decía uno. Michael no envió nada, su silencio fue una confirmación más de dónde estaba yo ahora. Aprender a poner límites no fue fácil. La culpa se infiltraba, susurrando que los había abandonado. Pero recordé que ellos me habían empujado primero. Una tarde, sentada en el porche de la cabaña, viendo el pantano extenderse frente a mí, sentí algo nuevo, paz. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de posibilidades. Ya no era la hija que fallaba en sus estándares, era Elaine, construyendo una vida donde yo decidía mi valor. Las acusaciones de Woodhaven seguían doliendo, pero ya no podían jalarme de regreso. Había desaparecido no para lastimarlos, sino para salvarme a mí misma, y apenas estaba comenzando. 3 semanas después, el pasado volvió a tocar mi puerta. Mi viejo teléfono, escondido en un cajón, vibró con un buzón de voz de Patricia. ¿Y Megan, dónde estás? Esto no es cómo se comporta la familia. Su voz goteaba acusación, como si hubiera cometido un crimen solo por irme. Poco después, Michael mandó un mensaje. Tu madre está en el hospital. Necesitas regresar. Mi corazón se tensó, no por preocupación real, sino por el tirón familiar de culpa que habían usado contra mí toda la vida. No devolví la llamada. En cambio, contacté a Steven Reynolds para verificar el fideicomiso. Confirmó que las cuentas estaban intactas, cubriendo las facturas y medicamentos de Patricia, pero que ella había intentado retirar 10,000 pesos para emergencias médicas sin documentación. La solicitud fue negada, y supe que esta estancia en el hospital era solo otra jugada. Al día siguiente, recibí un correo de la doctora de Patricia, la doctora Linda Mary Evans. Megan, no puedo compartir detalles por privacidad, pero tu madre está estable, no es una emergencia de vida o muerte. Es más emocional que física. Era un episodio de pánico, no un ataque al corazón. Patricia estaba bien, solo había creado una crisis para intentar arrastrarme de vuelta. Sentada en el porche, mirando el agua del pantano, el peso de su manipulación se asentó en mí. No les importaba mi bienestar, querían control. Y yo no lo iba a entregar. Con el tiempo, Megan empezó a construir su propia rutina en Tidewater. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba café y caminaba por los senderos del pantano mientras respiraba profundamente, dejando que la brisa salada limpiara su mente de años de presión familiar. Descubrió pequeños cafés y tiendas locales donde los dueños la trataban con respeto, sin expectativas ni comparaciones. Su negocio freelance comenzó a crecer. Los clientes valoraban su creatividad y profesionalismo, y cada proyecto terminado le daba una satisfacción que nunca había sentido con su familia. Empezó a recibir recomendaciones y más trabajo, creando un ingreso estable que le daba independencia económica y tranquilidad. Megan también se permitió disfrutar de cosas simples, explorar la costa, leer en la terraza de su cabaña y cocinar sus platos favoritos. Descubrió que podía encontrar alegría en la rutina, sin sentir que debía rendir cuentas a nadie. Cada día que pasaba fortalecía su autoestima y su sentido de pertenencia a sí misma, no a una familia que la había ignorado y criticado. Poco a poco, comenzó a conocer personas que se convertirían en amigas verdaderas. Compartían intereses similares y la aceptaban tal como era. Megan empezó a sentirse parte de una comunidad donde podía contribuir y ser valorada, sin tener que demostrar nada más. Incluso los recuerdos de Woodhaven dejaron de atormentarla de la misma manera. Cuando pensaba en las críticas y favoritismos, lo hacía con distancia, como lecciones sobre lo que nunca permitiría en su nueva vida. La Megan insegura y ansiosa se había transformado en alguien seguro, capaz de tomar decisiones sin culpa ni miedo. Cada día en Tidewater reforzaba su libertad y su independencia. Sentía que había encontrado un lugar donde podía crecer y ser feliz, un espacio donde finalmente podía decidir su destino y construir su vida a su manera. El siguiente correo vino de Jessica. El asunto decía, con cierta duda, lo siento.
Escribió. Megan, no me di cuenta de lo mal que estaban las cosas para ti. Mamá y papá se pasaron, pero ahora están teniendo problemas. Por favor, llama. Podemos arreglar esto. Sus palabras sonaban sinceras, pero carecían de peso real. Ella había permanecido en silencio mientras me borraban de sus vidas, sin intervenir nunca durante años de favoritismo. Lo leí 2 veces, buscando algo a que aferrarme, pero no encontré nada lo suficientemente real como para cambiar mi decisión. No respondí. La hermana que había esperado nunca existió, y perseguir su aprobación solo era otra trampa. Las redes sociales explotaron con más acusaciones. Una página comunitaria de Good Haven compartida por Patricia decía: mi hija nos abandonó en nuestro momento de necesidad y se llevó nuestros ahorros. Michael comentó: le dimos todo, y así nos paga. Las mentiras eran descaradas, pintándome como una ladrona sin corazón, cuando los registros del fideicomiso mostraban que cada centavo estaba contabilizado. Un sitio de noticias local publicó un artículo citando a Patricia. Mi hija nos dejó en la ruina después de arruinar la boda de su hermana. La ironía me quemaba. Ellos me habían querido fuera, y ahora se hacían las víctimas. Reenvié la publicación a Steven, quien redactó un comunicado aclarando el propósito del fideicomiso y mis contribuciones. Que ellos mismos se hundan, dijo. La verdad está de tu lado. Caminé hacia Saltwater Brew, necesitando la presencia tranquila de María para estabilizarme. ¿Drama familiar otra vez? Preguntó, deslizando mi café hacia mí. Asentí, confesando. Están diciendo que les robé, tratando de hacerme sentir culpable para que regrese. María se inclinó, sus ojos incisivos. Dejé a mi familia controladora hace 2 años. Hicieron lo mismo, intentando avergonzarme públicamente. Lo mejor que hice fue quedarme fuera. Pregúntate, si regresas, ¿qué cambiaría? Sus palabras golpearon fuerte, resonando con mis propios pensamientos. Nada cambiaría. Patricia y Michael seguirían viéndome como el problema, Jessica permanecería en silencio, y perdería la libertad que acababa de encontrar. Esa noche revisé el portal del fideicomiso. Las solicitudes de Patricia para efectivo, 3,000 pesos para reparaciones en la casa, 5,000 pesos para emergencias médicas, fueron todas rechazadas por falta de comprobantes. El fideicomiso había pagado sus cuentas, desde electricidad hasta medicinas, demostrando que no estaba desamparada. Sus acusaciones eran un intento desesperado de ganar simpatía, y yo no caería en su juego. Mandé un solo correo a la doctora Evans. Gracias por la actualización. El fideicomiso cubre todos los gastos legítimos. Por favor, concéntrese en la salud emocional de mi madre. Ese es el verdadero problema. Lo mantuve corto, factual, cortando los hilos emocionales que habían tironeado de mí durante años. Días se convirtieron en semanas, y Tidewater dejó de ser solo un refugio, se convirtió en hogar. Mi trabajo freelance como Elaine Parker creció. Los clientes alababan mis diseños, ya no opacados por demandas familiares. María me invitó a un club de lectura local donde conocí a personas que no conocían a la Megan antigua, la que se encogía para encajar en la familia. Volví a pintar, algo que había abandonado cuando Patricia lo llamó una pérdida de tiempo. Cada pincelada era un pedazo de mi recuperado. La culpa aún se asomaba, susurrando que los había abandonado. Pero aprendí a rechazarla, ellos me empujaron primero, y permanecer fuera era mi supervivencia. Patricia mandó un último mensaje. Megan, somos familia. Vuelve a casa. Lo borré. Michael seguía en silencio. El mensaje final de Jessica, te extraño, quedó sin respuesta. No era crueldad, estaba terminando. Mirando atrás, entendí algo vital. Amarse a uno mismo a veces significa alejarse de quienes te hacen daño, incluso si son familia. Poner tu valor primero no es egoísta, es la única manera de vivir auténticamente. Si estás atrapado en una relación tóxica, no dejes que la culpa o el deber te encadenen. Tu vida merece ser vivida en tus propios términos, no según las expectativas de otros. Yo desaparecí, no para castigarlos, sino para salvarme. Y lo haría de nuevo.
Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez tuviste que alejarte para encontrarte a ti mismo, comparte tu experiencia en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. A veces, la decisión más valiente es elegirse a uno mismo.